Bien, entonces tienen allí su copia. Estamos todavía en la doctrina de Jesús. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la adoración. Recordemos que en el momento en donde, y voy a poner aquí para los hermanos que están en Zoom, ellos también vean el material. Recordemos, hermanos, que recordemos, hermanos, que en el momento en que Jesús está en la tierra, pues Jesús está como un ser humano, ¿ok? Entonces, esto era lo más que le chocaba a los sacerdotes, el hecho de que a Jesús se le estaba ya adorando, ¿no? A Jesús se le estaba dando una adoración y los nombres que Jesús, como hijo de Dios, todo esto. Entonces, para ellos era chocante el que Jesús, hola hermana, Dios le bendiga, permitiera, ¿verdad? Permitiera la adoración como Dios. Entonces, vamos a ver ese tema aquí, ¿verdad? En la primera hoja que tienen allí en sus copias. ¿Quién quiere leer, hermanos? Jesús fue adorado como Dios. Recordemos que estamos en la doctrina de Jesucristo. Bien, doctrina de Jesucristo. Jesús fue adorado como Dios. ¿Quién quiere leer allí? Amén. Amén, hermano. Jesús permitió que se le rindiera adoración, algo que solo está reservado a Dios. A Jehová, tu Dios, temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. Ok, hermana Ruth, si me permite, por favor. Vamos a ver ciertos, ¿verdad? En Deuteronomio, la ley decía que solamente a quién íbamos a adorar. Al Padre, ¿verdad? A Dios, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, esta era la ley. Ok, ahora vamos a ver cómo prosigue la escritura. Hermana, por favor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4:10. Nuevamente, perdón, hermana, que le interrumpa. Nuevamente vemos allí Jesús utilizando, ¿verdad?, el contexto bíblico. Él mismo utilizando el contexto bíblico para hablar sobre la adoración al Padre. Hermana. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Mateo 2:2. Entonces aquí en Mateo 2, ok, Mateo 2, es bien importante que ustedes lo puedan Mateo 2, el versículo dice allí el versículo 2 y 11. Ajá, 2. Entonces es bien importante que lo tengan a la mano, porque allí ya se está hablando sobre la adoración a Jesús. ¿Ok? Fíjense que dice, y al entrar a la casa le vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. Entonces aquí vemos a Jesús, ¿verdad? Jesús recibiendo adoración. ¿Ok? Jesús recibiendo adoración. ¿Ok? Bien importante esto. Proseguimos. ¿Qué sigue diciendo ahí, hermano? He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28:9. Nuevamente vemos que Jesús está siendo adorado como Dios, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más, hermano? Y cuando le vieron, le adoraron. Mateo 28:17. Muy bien, cuando le vieron nuevamente, le adoraron. Bien. ¿Ok? Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Juan 9:38. Puede proseguir, hermano, por favor. James
Jordan, o no sé cómo se pronuncia, Ujú. director del Instituto para el Cristianismo Contemporáneo, hace una importante observación. Adorar a cualquier otro Dios, sea ángel, hombre o imagen hecha por hombre, es idolatría. En Colosenses 2:18. ¿Sigo? Ujú. Se nos advierte: nadie os prive de vuestro premio afectando culto a los ángeles. Vamos a verlo, Colosenses 2:18, aunque está ahí, pero vamos a verlo en la escritura porque ahí está en una edición. Que se nos advierte. Okay. Colosenses 2:18, ¿qué lo tiene? Yo. Ajá. No lo voy a conseguir. Uh-huh. Colosenses 2:18 Ajá. dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, esto es bien importante. Buenos días, hermanos. Adelante, adelante. Bienvenidos. Bien, buenos días, hermanos. Esto es bien importante, hermanos, porque aquí, fíjense que cuando el ser humano comienza a adorar, hermana, Dios le bendiga, pasa. Cuando el ser humano comienza a adorar, ¿verdad? Fuera de lo que es Dios, entonces dice aquí que se ha hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué significa hinchado? ¿Verdad? ¿Envanecido? Se ha envanecido, se ha centrado en su propia opinión. Uh-huh. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante porque cuando viene alguien diciendo algo que va en contra de lo que la palabra dice, hablando ya en lo que significa las sectas, ¿ok? Uh-huh. Y comienzan ellos a decir, no, que es que este es el libro sagrado, adicionar a la Biblia, pues tenemos que este otro libro, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen su propio libro. Uh-huh. Los mormones tienen su propio libro, ¿verdad? Entonces, ya cuando ellos están dictaminando este tipo de cosas, de opiniones, de actividades que hay que hacer, hermano, eso es estar hinchados en su propia opinión. Eso es ellos pensar que de esa forma se obtiene la salvación. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero fíjense que Jesús sí aceptó adoración. Jesús sí fue adorado. Jesús nunca, cuando se postraron y le adoraron, él nunca dijo, no, sino que él lo aceptó. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿ok? Él es Dios. ¿Podemos proseguir? Hermana, por favor. No debemos adorar a los ángeles. Esto se indica constantemente en la Biblia. En Apocalipsis 19:10. Un ángel. Vea 18:1. ¿Le sigo? Sí, hermano. Se niega a recibir la adoración de Juan. En Apocalipsis 22:8-9. Un ángel se niega por segunda vez a aceptar la adoración de Juan, diciendo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Fíjense la diferencia del contraste aquí, uh-huh. ¿Ok? Fíjense la diferencia del contraste. Hay ciertas sectas que adoran a los ángeles, uh-huh. ¿Verdad? Que tienen el ángel guardián y tienen todo este tipo de adoración a los ángeles. Y tiene mucho sincretismo, o sea, significa que toman muchas cosas que pareciera que ellos están teniendo una actitud correcta, pero no, realmente lo que están adorando es a los ángeles. Este es mi angelito de la guarda y tienen estampitas uh-huh. Con el angelito y tienen el nombre y este es mi ángel y comienzan, ¿verdad?, a hacer un sinnúmero de cosas allí que pues realmente les alejan de lo que es lo que Dios ha establecido para el ser humano. Entonces, Romanos 1:23. Uh-huh. Vamos a buscarlo, por favor, Romanos 1:23. Miren lo que sucede, ¿verdad? Cuando el ser humano cambia el foco de su adoración. Estas son las consecuencias de cambiar lo que Dios ha establecido. Recordemos que Dios nos ha creado con esa necesidad de adorar. Por eso el que se define como ateo
realmente los tenemos que corregir, no es un ateo. ¿Por qué? Porque ateo, ellos dicen yo no creo en Dios, pero al ellos decir no creo ya están creyendo que no creen. Entonces realmente, ¿verdad? Pues ya están negados, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Realmente no es así. Entonces vamos a ver lo que dice Romanos 1:23. ¿Qué dice, hermanos? Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Ok. Ajá. Fíjense que cambiaron la adoración, ¿verdad? Y si nosotros leemos todo ese capítulo, vemos cómo termina el ser humano, ¿verdad? Totalmente depravado, totalmente disfuncional para lo que ha sido creado. ¿Por qué razón? Porque quita su adoración de Dios. Bien, dice aquí, ¿verdad? Que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen por hombre corruptible. Es evidente que tampoco debemos adorar al hombre. Esto también se demuestra constantemente a lo largo de toda la Biblia, hermanos, de toda la Biblia. También termina diciendo, perdón, sí, hermano, que lo interrumpa, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Entonces, todo lo que se sale de esa, y nosotros pudiésemos poner las sectas, porque ellos van a decir, pero nosotros tenemos a Jesús. Nosotros hablamos de Jesús. Usted nunca va a escuchar a una persona de la iglesia de los mormones. Ellos van a hablar y uno dice, wow, o sea, ¿en dónde ellos están mal? Porque ellos van a hablar de Jesús. Un testigo de Jehová va a hablar de Jesús. El único detalle es que ponen a Jesús como un profeta. ¿Ok? Sí. Y Jesús no es un profeta. ¿Ok? Jesús es Dios. Entonces, ¿y qué sucede? Que como ellos son una secta y ellos ponen a Dios como un profeta o como un humano, ¿ok? Porque eso es lo que significa. Lo están poniendo como, al decir Jesús es un profeta o fue un profeta, lo están bajando de Dios a un ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces como ellos quitan a Jesús, ya se queda ese vacío y entonces ahí ponen a un ser humano que es su ser humano, así ser profeta, ser humano, ¿ok? Y en el caso de las sectas puede ser un profeta, puede ser un maestro, puede ser un iluminado, ¿ok? Ustedes lo van a ver siempre en las sectas, esto va a pasar. Esta es la dinámica de una secta, hermanos. Esa es la dinámica de una secta. Y todo comienza ¿con quién? Con Jesús. Al quitar a Jesús, quitas a Dios. Entonces, tienes que centrar tu adoración en algún punto. ¿Y en dónde ahora ellos van a centrar su adoración? No va a ser en Dios. ¿Va a ser en quién? En el profeta, en el maestro o en el iluminado. Y eso lo ven ustedes. Por ejemplo, los mormones, pues con su profeta, con su iluminado. Estaba en una cueva por allá y tuvo una iluminación y allá, pues, allá recibió esta nueva revelación del Jesús de América y ya entonces quitan toda la atención de lo que Dios ha establecido para adoración y lo ponen ¿en quién? En el ser humano. Entonces, ahí es donde está el problema. Y eso cuando nosotros estamos... ¿Por qué es importante nosotros comprender la doctrina de Jesús? Para nosotros poder comprender y poder ayudar a estas personas en esta dimensión. Amén. Bien, entonces, gracias, hermana Ruth. ¿Quién quiere seguir leyendo a partir de estas evidencias? En la parte de abajo, de la primera hoja. A partir de estas evidencias podemos llegar a la conclusión de que no se debe adorar ni a los ángeles ni a los hombres. A pesar de esto, Jesús es adorado, como veremos, porque Él es Dios. No es un ángel ni un simple hombre. Es Dios y solo a Dios se debe adorar. Bien, vamos a gracias, amor. Allí hay una lista, ¿ok? Ahí hay una lista
se repite la última parte, pero lo que quiero que vean de esta hojita número 2 es bíblicamente probado por la Biblia, la palabra de Dios, amén, que Jesús es Dios, es Jehová Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí en esta tablita el libro, el manual que nosotros estamos estudiando, ¿ok? Vemos allí en esa tablita, Dios es creador, primero, único, y Jesús es. Entonces vamos a ver una asociación de Dios y Jesús. Recordemos que Jesús estableció y dijo, el que me ha visto a mí, ¿a qué? Ha visto al Padre. Entonces lo vamos a ver en esta tablita. Ok, no vamos a ir versículo por versículo, porque si no estaremos aquí hasta por la noche, ¿verdad? Y tenemos que ir al servicio y todo eso, pero fíjense que vamos a ver a Dios como el creador, ¿ok? Y aquí vamos a verlo en Génesis 1:1, Job 33:4, Isaías 40:28. Usted en su casa, yo le animo para que haga esa tarea. Es más, si usted pudiera en una libreta o algo ir apuntando estos versículos para cuando esté hablando con una persona, esta tablita les va a ser de mucha utilidad. ¿Para qué? Para que usted pueda conversar. No va a ponerse a discutir ni nada, sino la defensa del evangelio, ¿verdad? Es simplemente enseñar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, usted puede hacer ahí una tablita bien organizada con este material, con los versículos, con el atributo que está describiendo ese versículo, tanto de Dios como de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, lo vemos como creador, lo vemos como el primero y el último, ¿ok? Él es el principio y Él es el final. Lo vemos como, y este es uno de mis favoritos, el yo soy, ¿ok? El yo soy. Lo vemos como juez, lo vemos como rey, luz, salvador y pastor. Fíjense que prácticamente en casi todos vamos a ver en el Nuevo Testamento a Jesús en Juan. ¿Y por qué, hermanos? Les voy a explicar esto bien chévere. Y es que Juan, el Evangelio de Juan, ¿ok? De San Juan, lo que quiere es dar la descripción, ¿verdad? De la deidad de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque Juan es un libro que nosotros debemos explorar, estudiar. ¿Por qué? Porque Juan, por eso vemos que yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. ¿Ves? Yo soy ¿verdad? Yo soy. Bien importante. Ahí vamos a ver lo yo soy. ¿Ok? Muy importante. Y esto en Juan, nosotros lo vamos a ver claramente, hermanos. ¿Ok? Yo soy el buen pastor. Yo soy. Lo vamos a ver en Juan. Y esto, hermanos, va a desmantelar todas las doctrinas de la secta que dicen que Jesús es un profeta humano. Juan desmantela todo eso. Con mucho aplomo. ¿Ok? Y por eso, y lo vamos a ver aquí. Si ustedes se dan cuenta en la tablita, en la línea de la derecha, donde está Jesús vemos Juan 1 del 1 al 3. Y luego en el yo soy, ¿verdad? Juan 8:24 y versículo 58, Juan 13:19, Juan 18:5, ¿ok? Y lo vamos a seguir viendo. En rey, Juan 19:21, luz, Juan 1:9, Juan 8:12, ¿ven? Hay mucha referencia de Juan. So, el libro de Juan es muy importante que nosotros no los conozcamos, estos versículos en todo, como decimos, para adelante y para detrás, cuando queremos nosotros conversar con una persona que está en una secta. ¿Ok? Muy importante, Juan. Bien. Entonces, aquí vamos a ver la descripción de Dios, de Jesús como creador, como primero y último, como yo soy, juez, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Entonces, ahí tienen esa tablita para que
la puedan estudiar. Un buen recurso, bien, para que ustedes lo puedan ver en casa. ¿Preguntas o dudas? ¿O algún comentario que quieran compartir? ¿No? Bueno, vamos entonces a continuar. Podemos pasar la página. Como les digo, no voy uno a uno porque realmente nos tomaría muchísimo tiempo, pero ahí ustedes tienen el material, es simplemente buscarlo en sus Biblias, leerlo y si tienen alguna duda el domingo que viene lo pueden traer y lo podemos aclarar si tienen alguna duda. Pero todo está muy explicado allí en esa tablita, muy buen recurso. Bien, vamos entonces a continuar en la página 3. Las enseñanzas de la Biblia. Ajá. Las enseñanzas de la Biblia sobre la persona de Jesucristo son muy claras. Él fue verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero hombre. Toda desviación con respecto a esta posición no es solamente antibíblica, sino también herética. Los que quieren hacer de Jesús un ser algo inferior a Dios no pueden ir a la Biblia en busca de justificación. Por lo tanto, todo aquel que tome la Biblia en serio tiene que llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret fue Dios encarnado. Entonces, encarnado. Recuerden entonces, algo muy peculiar es que las sectas van a tener un libro adicional a la Biblia. Todas las sectas van a tener un libro adicional. ¿Por qué? Porque la Biblia sustenta que Jesús es ¿qué? Dios. Entonces no pueden tener la Biblia como su libro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que refutar eso, porque ellos no lo quieren creer. ¿Ok? Ellos han decidido, se han hinchado, están hinchados por sus conciencias, ¿verdad? Sus mentes están hinchadas, se han llenado de su propia vanagloria, ¿verdad? Y no pueden admitir esto. ¿Y por qué existen las sectas, hermanos? Simplemente las sectas existen por la necesidad del hombre cuando ellos quieren rechazar a Dios, el ser humano quiere rechazar a Dios, entonces busca cómo salvarse. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita salvación. ¿Cómo lidiamos con nuestro problema existencial? Entonces el ser humano se inventa todas estas cosas porque rechaza a Dios. ¿Ok? Rechaza a Dios. Y por eso es que existen las sectas. ¿Ok? Las sectas es rechazar a Dios. Bien, hermanos, todo esto hemos visto la doctrina de Jesús. Ahora vamos a ver la doctrina. Es un misterio para mí. ¿Ves? Ahí hasta Alexa lo aprendió. Alexa no, ¿cómo es que se llama? Siri. Vamos a la doctrina de la iglesia. Bien, vamos ahora a pasar a otra doctrina que es muy atacada, por cierto, es muy atacada la doctrina de la iglesia por las sectas. La confesión de fe de Westminster contiene una declaración acerca de la iglesia que es aceptada por todos los cristianos. La iglesia católica o universal, que es invisible, está formada por todos los elegidos que han sido o son o serán congregados en uno con Cristo como cabeza y es la esposa, cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia visible, la cual es también católica universal bajo el evangelio, no circunscrita a una nación como ocurrió anteriormente bajo la ley, está formada por todos aquellos que profesan la verdadera religión en todo el mundo y de sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Sí. La verdadera iglesia está formada por todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, proclamándolo su Salvador. No basta con asistir a la iglesia o estar inscrito en una lista de miembros para ser realmente miembro de la verdadera iglesia de Cristo. Solo la obra transformadora del Espíritu Santo en el corazón del pecador arrepentido lo capacita para ser miembro del verdadero cuerpo de Cristo. Bien, entonces, hermanos, esta confesión de fe, la iglesia tiene históricamente varias confesiones de fe. La iglesia de Dios no se circunscribe a ninguna confesión de fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos como iglesia de Dios que nuestra confesión de fe es la Biblia, pero sí históricamente la reconocemos.
entendemos que esas confesiones tienen que ver con nuestro legado histórico, ¿verdad? Y una de esas confesiones es esta confesión de fe de Westminster, ¿ok? Entonces, que es una confesión que declara, y cuando ahí habla de la Iglesia Católica, no está refiriéndose solamente a la Iglesia Católica histórica, tenemos que verlo en contexto. Aquí estamos viendo que esto se hace a través de la Iglesia Católica, pero católico, hermano, significa universal. Entonces, por eso es que nosotros no es que seamos católicos, pero el término, la palabra católico significa iglesia universal del mundo. ¿Ves? Nosotros no pertenecemos a una iglesia de una nación, sino que, y por eso después obviamente viene la ruptura con Martín Lutero, pero ese no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero Martín Lutero decía, pero es que nosotros no somos de ninguna nación. Y ahora nos quieren, el Papa quiere tener posición política y todo esto. Él rechaza esto y por eso es que Martín Lutero sale de la Iglesia Católica, por esta razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta confesión, o sea, nosotros somos la Iglesia de Dios, del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, cuando ya la Iglesia empieza a tener estas dinámicas, ellos no quieren participar de eso por su convicción. Entonces, la Iglesia, vamos a ver varias verdades aquí, y es que nosotros, ¿verdad? Somos congregados como uno, y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En la doctrina de la Iglesia de Dios, nosotros creemos que es una sola iglesia. Nos congregamos como uno. ¿Quién es la cabeza? Jesús, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo, somos la esposa, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿ok? La iglesia es visible. Nosotros somos visibles, tenemos una posición, un rol en este mundo, la cual también es universal. Si les molesta ahí la palabra católico, lo pueden tachar y dejar universal, ¿verdad? Porque allí eso es lo que se está refiriendo. La iglesia es visible y universal, está en todo el mundo. ¿Bajo qué? Bajo el evangelio. Fíjense bien y pueden por allí subrayar. No está circunscrita, o sea, no responde a, por eso hay separación entre iglesia y Estado, ¿verdad? No está circunscrita a una nación, pero sí nosotros tenemos un rol de someternos a las autoridades gubernamentales. O sea, aunque esto es bien importante porque, no, pues como ya yo no estoy circunscrito a ninguna nación, hago lo que yo quiera y voy a la zona de 45 a 60 millas por hora. No, ¿verdad? Y no pago los taxes ni nada de eso, ¿verdad? No, a eso no se está refiriendo esto. Esto se está refiriendo que nosotros, nuestra nación, nuestra ciudadanía, está ¿en dónde? En el reino de los cielos, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ¿ok? Está formada, esto es bien importante, está formada por todos aquellos que profesan la verdadera religión del mundo y de sus hijos, y es reino de quién? ¿De quién dice allí? De Señor Jesucristo, la casa y la familia nuevamente de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. ¿Ok? Entonces aquí vemos nuevamente, esta confesión es muy, muy interesante que nosotros podamos traer la verdad en una conversación. ¿Por qué razón esto es tan importante? Porque históricamente ya la iglesia ha confesado eso, históricamente. O sea, no es que hace poquito nos dio por esto, no, tenemos un precedente histórico. Bien, entonces, nuevamente vemos que la doctrina de la iglesia, lo más importante es, lo pueden copiar por allí, la doctrina de la iglesia lo fundamental es que reconoce a Jesús como cabeza de la iglesia, reconoce a Jesús como Señor
y reconoce a Jesús como Salvador. ¿Okay? Entonces, esto es lo más importante que nosotros debemos compartir a una persona que nos quiera debatir conforme a lo que es la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia reconoce a Jesús como la cabeza de la iglesia, como Señor y como Salvador. Claro, ellos no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen a Jesús ni como Señor, ni como Salvador, ni mucho menos como cabeza de la iglesia. Entonces ellos van a reconocer a otro líder. Nuestro líder, ¿quién es? Jesús. ¿Bien? ¿Algo más que quieran añadir o algún comentario o alguna pregunta? No, comentario. Sí, hermana. Pues que el Señor me mandó a Lupita, como les había comentado la semana pasada, que es de los, ¿cómo se llama? De donde hacen el Ramadán y todo. También ya me mandó a Lupita a buscar qué es lo que tenemos nosotros. O sea, porque le gustó cómo hicieron todo eso cuando Gaby. Pero ella pertenece a los judíos. O sea, sí. De Gaby. Ajá. Okay. Y ya me la mandó a investigarme. Okay. O sea, como decir, ¿qué tenemos? Con lo que vio, Oh, cómo nos wow. comportábamos, lo que hicimos con lo de Gaby en la iglesia, y luego Qué bueno. la cenita saliendo de la iglesia. O sea, lo que hicimos los hermanos le gustó a ella porque ella no sabía nada del cristianismo. Y están negados. Ellos son como... Yes. Se visten diferente. Sí. Y Ella es judía, ¿no? Sí, el esposo. Musulmanes. Sí. Okay. O sea, entonces 5 veces al día oran. Sí. O sea, están bien centrados, doctrinados en eso. Y ahora quiere saber de... Y le digo... Wow, gloria a Dios. Entonces, todo esto que está explicando así bien desglosado, cuando uno o sea, el Señor nos quiere usar más de lo que nosotros tenemos pensado, ¿verdad? Sí. Porque ella ahora ya se compró la Biblia. Wow. La Reina Valera, con su cobertura, todo, y le dijo al esposo, porque él se opone, que quiere investigar qué es lo que pasa con nuestra Biblia. Y me enseñó hace 8 días, me invitó a su casa con su esposo, y me pusieron, y yo pues tengo que respetar porque es otra religión. Yo oro por mi comida, pero me dijeron, oren por la comida. O sea, me querían ver qué es lo que hacemos. Gloria y cómo a Dios. lo hacemos, pues bendije su hogar. Claramente los pedí a todos que vengan a los pies de Jesucristo en las gracias de la comida, pero ellos ni saben pues qué, pero me están investigando. Y y entonces la esposa dijo que me invitaron a comer, y él dijo, no la invitamos, pero luego, bueno, gracias porque el Señor me trajo aquí. Pues ya cuando terminamos de comer, dijo, es bienvenida cuando quiera venir. O sea, no, que no me quedara con eso, pero, o sea, ahora están investigando. Y eso es lo importante, y hermano. La curiosidad los va a llevar con Jesucristo. Amén, amén. Y usted está sembrando, hermana, una semilla allí. O sea que, gloria a Dios por eso. Pues fuimos muchos hermanos ese día. Me hubiera gustado que vinieran más para que vieran todo lo que ese día. Ajá. O sea, el día de la muerte de Gaby, pues, y que se veló en la iglesia. Sí. O sea, todo tuvo que ver, hasta el pan, los sándwiches, todo. Wow. Todo fue para investigarnos. Wow. Lo que el Señor hace. Que para muchos musulmanes han venido a los pies de Cristo por el amor de los cristianos. Sí. Wow. No tanto por las enseñanzas, sino por el amor que les demuestran. Ajá. Los musulmanes, ellos rechazan a todo aquel que no es musulmán, y de ahí la palabra infidel. Entonces, cuando ellos ven que una persona que ellos rechazan por su religión, que los ama, no lo entienden. Entonces, el que ellos hayan visto el amor de Dios que la iglesia les mostró, les ha abierto sus ojos
cómo es que ellos lo hacen y que ahora están interesados en conocer Sí. a Dios. Y bueno, gracias a Dios. Lupita fue impactada en los días de cómo es que el amor, y le platicó a su esposo, porque su esposo pues es más de lo que no tenga, o sea, de hecho le prohíben a ella convivir con gente como mexicana, no puede estar con nada que no sean de su religión. Ajá, árabes, pues algo así allá. O como digo usted, Un del Medio Oriente, de no esos, son ajá, musulmanes. Ya. musulmanes, ajá. Ya. Y ahora pues ya le dije, pues yo soy mexicana. Y cristiana, así que tengo los dos pies. Pero ya estaba ahí en su casa. A ver qué sale, ¿verdad? Y el Señor que me ayude, porque esto, o sea, van a haber muchas preguntas. Sí, hermana. Y estas son muy buenas, esta hojita incluso Sí. para la pieza porque de aquí van a salir muchas respuestas. Sí, y como, exacto, este material que usted está recibiendo, hermana, es muy apropiado para usted compartir a Jesús. Sí. Porque obviamente ellos están en este esquema de que pues rechazan y ellos más, porque Sí, y más. ya. Entonces, Gloria a Dios, vamos a estar orando, hermana. Gracias por compartirnos su experiencia y vamos a estar orando. Acuérdense que todos somos uno, que el Señor nos ayude. Amén, amén, amén. Me moví, hermano, porque me estaba quedando sin batería y Ajá. pues no quería que se quedaran los hermanos. Bien, entonces, ya vimos entonces la doctrina de la iglesia. Vamos ahora a la otra doctrina, nuevamente, volvemos. Si es como un efecto dominó. Si yo rechazo a Jesús, ¿verdad? Como Dios, entonces Jesús no puede salvarme. Entonces estoy rechazando también la doctrina de la expiación. ¿Ok? Entonces vamos a ver, lo próximo que vamos a ver es la doctrina de la expiación. ¿Quién quiere leer esa parte allí donde dice todas las ramas? Hermana, por favor. Todas las ramas del cristianismo están de acuerdo en que la muerte de Cristo satisfizo a Dios perfectamente como justo castigo sustitutivo por los pecados del mundo. Por lo tanto, como en Adán, habíamos caído en pecado, maldición y muerte. Así en Jesucristo somos librados de pecado, maldición y muerte. Su sufrimiento y muerte voluntarios en la cruz por nosotros, puesto que es de valor y mérito infinitos, al ser la muerte del que no tenía pecado, Dios y hombre en una sola persona. Es al mismo tiempo una satisfacción perfecta a la justicia de Dios, que nos había condenado a la muerte por causa del pecado, y un tesoro infinito de méritos que le dio derechos sin perjuicio para la justicia, y darnos a los pecadores el perdón de nuestros pecados y la gracia necesaria para triunfar sobre la muerte y el pecado. ¿Sí, hermano? ¿Ya lo terminó, hermana? Que esto estaba aquí. Sí. Ok. Bien, vamos a dejarlo ahí, hermana, porque una tiene que ver con otra. Y gracias. Pero quiero que tengan en claro estos dos puntos que les estoy mencionando aquí. La expiación, la doctrina de la expiación, lo que establece es que Jesús, volvemos otra vez, Jesús es acepto, es acepto por Dios, ¿para qué? Para la salvación del hombre o del ser humano, y para el perdón del ser humano. Ahora, lo importante de esto, hermanos, es que es completo. Esto es completo. No es la que cubre un poquito. Es completo. Es total. Dios lo acepta
pero de forma completa. ¿Qué significa completo? Que fuera de eso, ¿no qué? No hay nada. Fuera de Jesús, no hay forma de que el ser humano pueda recibir perdón de Dios. De Dios. No estamos hablando de perdón de... No. Estamos hablando de que es la expiación de Jesús, es aceptada por Dios para darle perdón al ser humano. ¿Por qué perdón? Por lo mal que ha hecho. ¿Ven? Por lo mal que ha hecho. Y le puede dar salvación y lo puede salvar de esa condición y lo puede, por último, lo puede regenerar. ¿Okay? Lo puede transformar. Esto es la santidad. Bien, entonces, esto es muy importante sobre la doctrina de la expiación. Volvemos nuevamente. Quien no recibe a Jesús como Dios no puede tener esta doctrina, no puede, o sea, ¿cómo maneja el issue existencial de la culpa, del pecado, de la maldad? El ser humano, y yo quiero que entendamos esto, porque esto puede ser puede ser una tentación decir que es que el ser humano se ha resuelto para consigo, porque así lo pueden decir, el ser humano se ha resuelto para consigo establecer ¿qué? No, esto no lo ha establecido nosotros, esto lo ha establecido Dios. Dios ha establecido que nosotros somos salvos, tenemos perdón y somos regenerados a través de Jesús, y que Jesús es completo. Fuera de él no hay nada que buscar, no hay nada que no tenemos absolutamente nada. Y esa es la doctrina de la expiación. ¿Dudas con eso, hermanos? ¿O algún comentario? Yo quiero, Sí. estaba buscando el significado de expiación. Y dice, expiación es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. Por eso es, gracias mi amor, por eso es que es completo. Fuera, o sea, eso es bien importante con lo que tenemos allí. Fuera de Jesús no hay nada. Bien, y esta es otra doctrina que nosotros necesitamos entender cuando vamos a hablar con una persona que está en una secta, porque nosotros le podemos preguntarle cómo tú entonces resuelves el problema de la salvación del ser humano. ¿Y qué ellos van a decir? Ellos van a decir otra cosa, menos Jesús. Y para Dios, el detalle es que para Dios es aceptado el manejar estos problemas del ser humano a través de Jesús. Él lo acepta. Fuera de eso, él no lo acepta. Entonces, esto es bien importante, la expiación, ¿verdad? Como Dios la maneja. Vamos entonces, nos quedan 9 minutos. Creo que nos da tiempo para ¿Podría comentar algo, pastor? Para concluir, vamos a intentarlo. Vamos a la doctrina de la salvación. ¿Quién lo quiere leer? La doctrina de la iglesia. De la salvación, hermana. Ya. La próxima hoja, hermana. La doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación está vinculada con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Aunque todas las ramas principales del cristianismo están de acuerdo en que la muerte de Cristo satisfizo a Dios como sacrificio por los pecados del mundo, hay desacuerdo entre ellas en cuanto a la forma de apropiarse de ese sacrificio. Nosotros creemos que la Biblia enseña que esa salvación se recibe por gracia, como dádiva gratuita de Dios a todos a los que creen en Cristo. Los que reciben a Cristo por fe son perdonados de sus pecados y se convierten en hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son estas cosas. Puesto que la salvación es un regalo de Dios, nadie puede añadir cosa alguna a la obra perfecta de Cristo para recibirla. Si recibes por la fe, se recibe por la fe y solo por la fe. La doctrina sobre el hombre. Sí, hermana. ¿Sigo? Sí. Vamos a dejarlo ahí hasta allí rapidito para resaltar algunos puntos rapidito. Gracias, hermana. Vamos a ver la doctrina de la salvación. Aquí hay 4 puntos que debemos nosotros tener resaltados. Número 1 es que la salvación no es por obras que nosotros podamos hacer. Y eso va a contrastar mucho con las sectas, porque las sectas le van a dar mucha importancia a las obras. Muchísimo. Hay que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya no es por Jesús, Jesús no es suficiente, entonces yo tengo que hacer algo. Ya la responsabilidad recae sobre mí. Entonces, la doctrina de la salvación es muy importante, ¿verdad? Porque va a explicarnos cómo nosotros podemos explicarle a una persona de una secta que no es a través de salvación, que la salvación es por gracia de Dios, ¿ok? De Dios, es de gracia, que es un regalo que Dios nos ha dado. Dios nos los quiere dar, Dios nace de Él y realmente lo único que yo tengo que hacer como ser humano es recibir su salvación, recibirla, eso es todo. No más, y obedecer su palabra, obviamente, luego de que yo recibo. Una cosa no viene después de la otra, sino que primero yo tengo que recibir ese regalo de Dios, que es la salvación, y luego entonces yo voy a tener obras. Pero las sectas nos enseñan totalmente lo contrario. Yo tengo que tener obras para ser salvo. La Biblia me enseña lo contrario. Yo recibo, ¿verdad?, el regalo de Dios para tener buenas obras, ¿ok? Y obviamente vemos aquí la figura de Jesús, ¿ok? Y este versículo es muy importante que ustedes lo tengan de primera mano. Segunda de Corintios 5:17. ¿Por qué, hermanos? Porque allí claramente la Biblia explica que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ahí vemos la doctrina de la salvación y de la expiación resumida, ¿ok? Resumida. Segunda de Corintios 5:17. Muy importante ese versículo, porque menciona a quién, a Cristo. Si alguno está en Cristo, ¿bien? En Cristo. Bien, vamos entonces rápidamente a la doctrina del hombre, sobre el hombre, y ya con eso concluimos por hoy. ¿Quién quiere leer? Hermano, Sí, hermano. una pregunta, ¿qué es la palabra sacrificio? ¿Está mal escrita o qué es? Sacrificio, hermana, significa que lo completa, es aceptado. Satisfizo, cuando usted come mucho, dice, estoy Una full. conjugación del verbo satisfacer. Ajá. Significa. Yo me satisfizo, tú te satisfices, él se satisfizo. Exacto. Sí, es una conjugación. Cuando uno come mucho y dice, ay, estoy satisfecho, ¿verdad? Estoy full, ya no tengo espacio para más. Entonces, cuando dices que satisfizo, es que fuera de eso, hermana, no hay nada. Es completo. Es como un sinónimo para completo. ¿Ok? Con mucho gusto, hermano. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque no vamos a podernos adentrar a la doctrina del hombre, pero lo que vamos a hacer es que eso es lo que nos va a quedar, pero la semana que viene vamos a concluir eso y a tener más material. A ver si
si nos movemos más rapidito con el capítulo, a ver si salimos del capítulo 3 antes de que termine el año. Vamos a orar, hermanos. ¿Quién quiere orar? Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú nos diste en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú nos das, Señor, desde que nos levantamos, Señor, hasta el final de la noche, Padre. Gracias, Señor, por usar a mi hermano, Señor, para hablarnos, Señor. Gracias por tus palabras, Señor, que es un manjar, Señor, para nosotros, Señor, para nuestros hijos. Padre, ahora te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, en el templo, Señor. Sé tú usando, Padre, a nuestro pastor, Señor, para que nos hable palabra tuya, Señor. Padre, y sobre todo abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para que podamos, Señor, recibir ese alimento que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor, y que sobre todo, Padre, lo podamos asesorar, Señor, lo podamos echar a andar, Señor, y podamos ser de impacto allá afuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Martina. Ay, la hermana Pili ya está. Muchas bendiciones. Bendiciones.